¿Se imaginan a un pastor pentecostal adorando el Santísimo Sacramento? Aún queriendo ser un buen pastor, descubrí que yo no tenía el poder dado por Cristo a sus verdaderos ministros para convertir un trozo de pan y un poco de vino en el cuerpo y la sangre de mi Señor. Yo no tenía ese poder. Imagínense lo que me ocurrió cuando me di cuenta que aquellos curitas que tan mal me caían, sí tenían ese poder. Quisiera tener tiempo para hablarles sobre esto. La Eucaristía me envolvió. Ese misterio me fascinó. No podía pensar en otra cosa, sino en el misterio de la presencia real de mi Señor en el sacramento del altar. Ay, hermanos, ese capítulo 6 de San Juan, quisiera tener tiempo. Hay gente que no ve la Eucaristía por ningún lado en la Biblia. Dios mío, en el capítulo 6 de San Juan nada más de 40 versículos. Para seguir el contexto, en el versículo 1 el Señor hace un tremendo milagro, lo que le gusta a la gente, y por ese milagro el Señor le llenó la panza a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Como resultado de ese milagro, la multitud le siguió. Porque la multitud siguió al Señor por el milagrito, porque el Señor le llenó la panza. El Señor les llama la atención y les dice: ustedes me siguen porque vieron saciada su necesidad de pan. Procuren mejor en adelante el pan que mi Padre les puede dar. Y cuando ellos escucharon el pan que mi Padre les puede dar, ¿en qué pensaron? En otro milagrito. Así que, tratando de manipular al Señor, le decían: nuestros padres comieron del maná que les dio Moisés en el desierto, y ahora tú, dinos tú, ¿qué señal haces tú para que creamos en ti? Y el Señor le responde: pero quien coma del pan que yo le voy a dar no morirá jamás. Cuando ellos escucharon que por virtud de ese nuevo pan no iban a morir, ellos se interesaron más porque pensaban que iba a ser un pan mágico. Cuando pensaban que ya sí habían atrapado al milagrero, le dijeron: danos de ese pan, danos de ese pan. Y ahora el Señor, por más de 40 versículos, dice, insiste, repite: pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Una y otra vez, una y otra vez. Yo enseñaba teología sistemática en el seminario de lo que era mi denominación. Yo estaba siguiendo el Evangelio según San Juan, y aquel estudio que me condujo a la Iglesia Católica, siguiendo una colección de manuscritos del Nuevo Testamento que se llama el Nuevo Testamento Nestlé. Los manuscritos más antiguos y más fidedignos del Evangelio según San Juan, todos coincidían en lo siguiente. En este discurso, hasta el versículo 53, el Señor habla del que se lo come, y la frase que utiliza en griego koiné es jófage, el que come, como ingerir alimento. Pero es en ese preciso momento cuando el Señor es más virulentamente contradecido, que el Señor no solamente se sostiene firme en su punto, sino que ahora lo hace más radical, más literal. Ya no habla del que se lo come como jófage, ahora cambia a jotrogon. Jotrogon significa el que no me mastica, el que no me roe, el que no me muerde con los dientes. Ese no tiene vida eterna. Por eso se fueron, porque se dieron cuenta que el Señor hablaba en serio. Por eso algunos católicos se van cuando constata que el Señor habla en serio. Él es el pan de vida y no lo quieren creer. Es increíble. A mí la Eucaristía me metió de cabeza en la Iglesia Católica, y hoy veo pasmado católicos que se van de la iglesia católica, arguyendo que la Santa Misa no les dijo nada. Católicos que abandonan el único culto establecido por el Señor, que es la Santa Misa, por ir en pos de otros cultos inventados por hombres. Increíble, increíble. Oh, hermanos, pero una vez esta verdad me poseyó. Es que me tenía que cambiar la vida, es que no había otra opción. Ya yo no era el mismo. Yo no perdía oportunidad para meterme en las iglesias católicas. ¿Se imaginan a un pastor pentecostal entrando a una iglesia católica? Pero yo tenía que ver cómo ustedes participaban de ese sacramento, cómo lo celebraban los señores sacerdotes. Por cierto, a veces quedaba escandalizado, porque parte de la estrategia del demonio es desvirtuar la misa, aguar la misa, volvernos apáticos, indiferentes, porque la Santa Misa es una de las fuentes principales del deseo de santidad. Yo no perdí oportunidad. La Eucaristía me fascinó. Tomé por costumbre visitar esa capilla todos los días a las 9:30 de la mañana. Aquella capilla estaba sola porque se iban los monjes y los seminaristas a estudiar en su facultad, y yo ingresaba en aquella capilla, identificaba el tabernáculo,
Me ubicaba frente a mi Señor Eucaristía y me postraba para adorar. ¿Se lo pueden imaginar? Yo no quería hacerme católico, pero estaba convencido. Si los católicos no lo querían creer, ese era su problema. Pero yo sabía que era la verdad. Ahí estaba el Señor. No lo podía aguantar. No me podía resistir. Pero un día me dijo mi esposa que yo tenía que cuidar a la niña. Se trata de mi hija Génesis. Para aquel entonces mi niña tenía 5 años de edad. Y de nuevo a las 9 de la mañana. Otra vez el hambre, la ansiedad. Yo tengo que encontrarme con mi Señor Eucaristía. Pero ahora no podía porque estaba cuidando a la mocosa. Pero después me pongo a pensar, es una niña, ¿qué sabe ella? Y yo no me aguanto. Yo tengo que ir, y la llevé conmigo. Era la primera vez que Génesis entraba a una iglesia católica. Hermanos, prepárense, porque ahora que estoy terminando, van ustedes a enterarse porque dice el Santo Evangelio que hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Prepárense, ahora es que se van a enterar. Ay, mi niña Génesis, ella no es normal, es extrovertida, ella es inquieta, decimos pícara, ella es inquisitiva, todo lo quiere saber, todo lo cuestiona, todo lo toca, todo. ¿Cómo era de esperarse? La niña no me dejaba tranquilo. Oye, papi, ¿y por qué tú te arrodillas frente a esa cajita? Ahí está el Señor. Y mi niña de 5 años, es que no lo puedo olvidar, estaba a mi lado derecho. ¿Te parece estarla viendo? Levantó su cara, sus ojos grandes así, entreabre la boca y exclama: ¡Wow, papi! ¡Esto es fascinante! Y mi niña de 5 años cayó de rodillas y junto a su padre comenzó a adorar la presencia del Señor en el santísimo sacramento del altar. La Eucaristía me cambió la vida a mí, a mis hijos y a toda mi familia. Y puede cambiar la tuya y te puede cambiar a ti. Pero recuerda, my friend, es todo o nada.